La pregunta 27 nos hace referencia al estudio del metabolismo de las lipoproteínas y algunas enfermedades derivadas de su alteración. Empezando por la respuesta 1, nos comenta que la forma esterificada del colesterol es insoluble en medio acuoso, puesto que al carecer de grupos hidroxilo es completamente liposoluble, no es anfipática, no presenta grupos hidrosolubles y por tanto no puede ir disuelta en plasma. Para transportar el colesterol y los ácidos grasos en sangre es necesario la formación de lipoproteínas, que tienen un esqueleto proteico que permite su transporte disuelto en plasma. Los fosfolípidos, en cambio, sí que son moléculas anfipáticas y forman la cubierta de las lipoproteínas, uniendo la parte liposoluble hacia los ácidos grasos y colesterol que están en el núcleo de la lipoproteína y la parte hidrosoluble dispuesta hacia el exterior de la lipoproteína, permitiendo la solubilización. En el metabolismo de las lipoproteínas, aparte de conocer cuáles son las apoproteínas y cuál es su función, para lo que te remito a la pregunta 26 de este mismo test, hay que conocer dos enzimas de importancia. Una de ellas es la lipoproteína lipasa y la otra es la enzima transferente de ésteres de colesterol. La lipoproteína lipasa es una enzima que hidroliza los triglicéridos liberando ácidos grasos. Esta enzima permite que los triglicéridos transportados en los kilomicrones y en las VLDL se hidrolicen, se liberen para poder ser utilizados por las células y a cambio hace degenerar las lipoproteínas de tal forma que los kilomicrones pierden contenido en triglicéridos y se transforman en kilomicrones residuales y las VLDL pierden contenido en triglicéridos y se transforman en IDL. Por otra parte, la enzima transferente de ésteres de colesterol media el intercambio de colesterol de las HDL por triglicéridos de las VLDL y de tal forma reduce también el contenido de las VLDL en triglicéridos y las transforma en IDL o LDL. Por cualquiera de estos dos mecanismos, lipoproteína lipasa o enzima transferente de ésteres de colesterol, las VLDL pierden parte de su contenido en triglicérido, aumentan su densidad y se transforman en partículas más aterogénicas como son la IDL y las LDL. Entonces, cuando hay alteraciones genéticas de la lipoproteína lipasa, vamos a tener una incapacidad para la liberación de triglicéridos tanto desde los kilomicrones como desde las VLDL. Y por tanto el déficit de lipoproteína lipasa cursa con importante hipertrigliceridemia. La hipertrigliceridemia cursa con un suero lechoso y puede ser causa de pancreatitis aguda. Típicamente, la pancreatitis aguda de la hipertrigliceridemia cursa con niveles normales de amilasa, por lo que para su diagnóstico es importante medir la lipasa pancreática. Otra enzima también importante en el metabolismo del colesterol, pero de no tanta importancia fisiopatológica, es la lecitina colesterol aciltransferasa. La lecitina colesterol aciltransferasa permite que el colesterol de los tejidos se incorpore a las partículas HDL de síntesis hepática y por tanto permite la retirada de colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Cuando hay un déficit de lecitina colesterol aciltransferasa no se sintetizan HDL y cursa con niveles patológicamente bajos de HDL. En cambio, un déficit de enzima transferente de ésteres de colesterol limita el intercambio de colesterol entre las HDL y las VLDL y por tanto aumenta los niveles plasmáticos de HDL. Las hiperlipemias más importantes no son las que afectan a los triglicéridos ni las que afectan al HDL, sino las que afectan a la LDL, puesto que las LDL son las que tienen mayor riesgo aterogénico. La hipercolesterolemia más prevalente es la hipercolesterolemia familiar poligénica. Sin embargo, la hipercolesterolemia familiar monogénica es la enfermedad autosómica dominante más prevalente. No son cosas excluyentes, la hipercolesterolemia más prevalente es la poligénica,
pero la hipercolesterolemia monogénica, siendo menos prevalente, es de todas las enfermedades autosómicas dominantes la más prevalente en el ser humano. Para el diagnóstico de las hiperlipemias es importante la exploración en busca de santomas o santelasmas. En las hiperlipemias combinadas con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia no aparecen santomas, pero sí que aparece santelasma y arco corneal. En cambio, la aparición de santomas es altamente sugestiva de hipercolesterolemia. Pero ojo, la hipercolesterolemia familiar más prevalente, que es la hipercolesterolemia poligénica, cursa típicamente con ausencia de santomas, mientras que los santomas tendinosos son típicos de la hipercolesterolemia familiar monogénica. En el diagnóstico de las hipercolesterolemias familiares, aparte del estudio genealógico y de los niveles de LDL, es importante la presencia o no de santomas. Hoy día, el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar monogénica es clínico. Se basa en la combinación de hipercolesterolemia en rango superior a 300, de un perfil de transmisión compatible, progenitores de primer grado afectos o transmisión a más del 50% de la descendencia, y en la presencia de santomas tendinosos. Posiblemente, en un futuro no muy lejano, el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar monogénica se base en estudios genéticos.